Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme nuevamente para meditar la palabra de Dios, buscando así las riquezas que Él nos habla referente a su escritura, a esta sabiduría que vale más que la plata y que el oro refinado, porque el que la posee le dará vida eterna, dice su escritura. Y hoy buscaremos que el Señor nos traiga una palabra para nosotros, una palabra para ti, una palabra para mí, en la cual Él trastorne, como hacían aquellos apóstoles en el libro de los Hechos, trastorne nuestro ser y nos vuelva cada vez más y más a Él. Meditaremos el día de hoy el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, en el cual daré lectura del versículo 1 al 17. Diciendo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es; otros: a él se parece. Pero él dijo: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. El pasaje empieza hablando de Jesús y sus discípulos topándose a un hombre ciego, que no era casualidad, por supuesto. Desde nacimiento tenía la ceguera este hombre, y el primer pensamiento que se viene a los discípulos, que ahí me refleja en su pregunta, es: ¿quién pecó, Rabí? ¿Sí? Para que tenga esa condición, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Ven? Mostrándole de que esto era un castigo, era como una maldición que pudo haber heredado. ¿Sí? Y a veces, desde la perspectiva externa o de discípulos, también podemos tomar esa posición de decir: te está yendo de esta manera, o te está sucediendo esto, o tienes este problema que has llevado mucho tiempo, porque tú has pecado, porque tú has ofendido a Dios. Pero veamos que en este entendimiento, sobre este entendimiento, que él era un hombre ciego. A lo que voy es: a veces estamos faltos de entendimiento.
no es que hayamos pecado, es que a veces no entendemos las cosas. Estamos todavía en esa ceguera espiritual, hablando dentro del cuerpo de Cristo, en ese sentido espiritual que también habla el apóstol Pablo en Corintios. A veces todavía tenemos esa ceguera que no sabemos conducirnos o que no sabemos por qué nos acontecen las cosas. Y Dios ve que nosotros a veces no entendemos. Amén. Y es por eso que Él busca, como decía aquí, busca pasar sobre aquellos que a lo mejor todavía no entendemos muchas cosas. No nos condena. Hay otros que puedan condenarnos porque a veces no entendemos ciertas cosas. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no puedo crecer en mi relación con Cristo? ¿Por qué no puedo buscar o tener esa misma restauración en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos? O de no poder dejar o sentirme como oprimido o atado en mi interior, en mi alma, en mi corazón, en mi pensamiento. Como te decía, es en ocasiones porque no entendemos muchas cosas. Pero el Señor sabe que no entendemos, pero Él busca que las entendamos. Por eso dice: yo soy la luz del mundo, y yo obro con esa luz a nuestro favor. Él obra con esa luz a nuestro favor, para traernos entendimiento, para que no nos quedemos ciegos en cierta etapa de nuestra vida, que no nos quedemos ciegos tampoco en el sentido de crecer espiritualmente, que no estemos faltos de entendimiento. Eso hace la referencia a la ceguera, falta de entendimiento de su escritura, de su palabra, porque el que no entiende su escritura, el que no busca en su escritura, tiende a errarse. Tendemos a cometer errores. Dice: ustedes no meditáis en las escrituras, por eso se equivocan o por eso hierran. Entonces, lo que el Señor busca es que el que le falte sabiduría, pídasela al Señor, que ésta la dará en abundancia. Dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Lo que Él quiere es abrirnos los ojos. Él no nos quiere ciegos. Por eso pasa junto hacia un lado de nosotros. Aunque pueda haber otros que nos puedan dar un prejuicio, aunque puedan ellos sacar sus conclusiones, ¿no? De decir: ¿quién pecó o qué pecado hiciste para que tengas esa condición? Generalmente es cuando el Señor está obrando y trabajando sobre las vidas y trabajándolos de una manera, digamos, severa, porque quiere hacer de estos hombres y de estas mujeres instrumentos, saetas bruñidas, altares bruñidos de bronce fuerte, que trabaja con ellos de una manera firme, severa. Y les acontece una cosa y les acontece otra y les acontece otra. Y hay otros que puedan decir: pues, ¿por qué le pasa tanto malas cosas? ¿Por qué no da una? Pues a veces es fácil decir: porque él ha pecado, o si no, está heredando el pecado de alguien más, de uno de sus padres. Y no es así. Por eso el Señor les corrige y diciendo: no pecó ni él y no pecó sus padres, sino que Él está así para hacer manifiestas las obras de Dios. A veces tenemos cosas que no entendemos. A veces tenemos debilidades en el carácter que no entendemos. A veces, como dice el apóstol Pablo, hago lo que no quiero hacer. Sabemos que a veces estamos buscando al Señor, estamos clamándole y no vemos el resultado en nuestra familia, no vemos el resultado de esa
búsqueda que estamos haciendo, aparentemente, hago esa aclaración, aparentemente no estoy viendo el resultado de lo que yo estoy orando, de lo que yo estoy viviendo, de cómo es mi caminar. No veo el resultado en mí, no veo ese fruto de fe, no veo ese fruto de dominio propio, de templanza. No logro tener esa libertad, esa paz que me habla su escritura y la cual yo creo. Porque esta enfermedad, pueden decir algunos, esta enfermedad, Señor, si yo te busco, si yo te creo, si yo te he dicho, como te dijo aquel centurión, solamente di la palabra y tu siervo sanará y mi siervo sanará. ¿Por qué, Señor, traigo esta situación emocional? Este batallar en esta guerra en nuestro pensamiento también. Puede haber muchos ejemplos de alguien que está buscando a Dios, pero que no entiende por qué sigue en la misma condición. Y a veces podemos hacer un prejuicio de eso, los que estamos afuera, y decir: porque tienes pecado. Claro, entendiendo que aquella persona se está guardando, entendiendo que aquella persona está guardando también su testimonio, se está guardando para el Señor, se dirige de manera correcta, tanto tiene buen testimonio tanto de los de adentro como los de afuera. Busca siempre estar lleno abundado de la palabra de Cristo, para que también cuando salga con los de afuera, dice Colosenses, su palabra esté llena de gracia y sanada con sal, para saber cómo hablar a cada uno. No es problemático, no es chismoso, pero padece de esa situación. No es uno que busca hacer divisiones, no es un insensato. Porque ahí sí habría consecuencia de nuestras propias actitudes. Ahí sí, en nuestro mal obrar, pueden venir la consecuencia. Pero estamos hablando de alguien que no entiende muchas cosas, está ciego. Está hablando de alguien que está en una posición todavía en ignorancia respecto a la vida del crecimiento en Cristo Jesús. No de alguien que ya conoce, porque si ya sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la Escritura, nos es considerado como pecado. Pero en este caso de este hombre estaba ciego y le hacía falta entendimiento. Entonces el Señor hace una declaración que nos trae esperanza. El Señor no nos va a juzgar por si todavía no entendemos las cosas o no. El Señor no va a dar un juicio de muerte, porque así lo hicieron los de afuera, diciendo: él ha pecado. ¿Quién pecó? Porque la paga del pecado al final es muerte. Pero el Señor dice: no ha pecado, yo lo he estado guardando para este tiempo. Yo he estado esperando este tiempo, no he retirado de ti mis ojos en esa situación, a los que han guardado esa fe. Dice: es para que se manifiesten las obras de Dios a través de esto. Decían unos, los que le conocían: ¿no es este el que se sentaba y el que mendigaba? Y a la verdad, la falta de entendimiento es como mendigar. Eso es verdad. Eso es verdad. Al no querer buscar que el Señor nos abra el entendimiento, es como mendigar algo que aún de lo que nos caiga.
es estar sentado cuando el Señor dice ahora levántate y ve al estanque de Siloé. Es con el entendimiento. Él nos saca al abrirnos el entendimiento, nos saca de una posición, nos saca de un estado de letargo, nos saca de un estado de pasividad, de estar solamente sentado, ¿ven? Y de querer extender la mano para solamente tomar un poco o mendigar un poco. Y por supuesto la voluntad de Dios no es esa. Por eso pasó junto a ese hombre, para abrirle los ojos, para que se levante, para que vaya a esas aguas, para que se lave con esas aguas del Siloé, para que no estemos sentados nosotros por falta de entendimiento, solamente tomando las migajas de todo el pan que como a hijos el Señor habla que nos pertenece. Por eso es importante que nosotros digamos y clamemos al Señor: Señor, quita las vendas de mis ojos, de mi falta de entendimiento. Señor, hazme unos ojos nuevos, Señor. Que lo que sale de tu boca, que esa saliva que sale de tu boca, Señor, que eso que sale de tu boca, mi Dios, hagas, Señor, con tierra, Señor, hagas lodo y lo untes en mis ojos, Señor. Ábreme a mi entendimiento, Señor, con lo que sale de tu boca, con lo que segrega tu boca, Señor, con tu saliva, vamos, con tu palabra que sale de tu boca, Señor. Y haz ese lodo, Padre. Haz ese lodo, es ese polvo, esa debilidad que nosotros somos, o toma nuestra propia condición, dice el Salmo. Yo sé vuestra condición, o dice Dios sabe nuestra condición, o sabe la condición del hombre, que es polvo o que es tierra. Pero tú agarras a esta tierra, Señor, así como en el principio soplaste sobre la tierra, sobre el polvo de la tierra, Señor, ahora hablas, Señor, sobre el polvo de la tierra, Señor, de tu saliva, y haz lodo y úntanoslo, ponnos ojos, abre, Señor, por tu palabra y en nuestra, Señor, condición de necesidad. Ábrenos los ojos del entendimiento. Ábrenos los ojos, Señor, para que veamos. Señor no quiere que nos quedemos ciegos o faltos de entendimiento. No quiere que nos quedemos confundidos como la Odisea. Hablábamos en una ocasión y que me habla el libro del Apocalipsis 3. Que decía: eres ciega, le dijo, desnuda, desventurada, miserable. Compra de mí oro refinado, colirio para tus ojos, vestiduras blancas. Y lo que Dios busca es que Él hablar, que salga su saliva. Y que nosotros, esa tierra, su palabra, nos unamos y forme barro o lodo, y que su palabra con este barro nos abrirá el entendimiento. No nos quedaremos sentados mendigando. Postrémosle nuestra condición delante de Él, humillemos nuestro corazón, reconozcamos nuestra condición de tierra, de polvo, y le digamos: Señor, manifiesta tus obras, Señor,
Me ha pasado esta situación, he tenido esto durante mucho tiempo, esta situación, este problema, pero vengo delante de ti humillado, reconociendo que soy polvo, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, y tomes de tu palabra, de esta saliva hermosa, Padre, y hagas, Señor, esos ojos que me abran el entendimiento y manifiestes, Señor, tus obras. Que manifiestes tus obras, que hagas palpable tu poder, tu sabiduría, tu grandeza a través de este, Señor, puñado de polvo, Señor. Que tú escogiste a uno que parecía sentado, Señor, y mendigando, y lo has levantado, Señor, con poder. Y que nos ponga esos ojos de su entendimiento. Y cuando nos unte ese lodo, nos diga: ve y lávate en el tanque de Siloé. Y así lo hizo este hombre. Y que vamos al estanque de Siloé. La Biblia me enseña varias cosas de ese hermoso tanque. Pero en Isaías 8, más o menos el versículo 6, habla el estanque de Siloé. Dice así: que tiene las aguas de mansedumbre. Amén. A veces no podemos ver muchas cosas, no a veces, siempre. No podemos crecer en el entendimiento si nosotros tenemos un corazón orgulloso o endurecido. Es ahí la evidencia de que sí necesitamos de que Él abra su boca y nos dé de su saliva y nos envíe a lavarnos en las aguas de la mansedumbre. Pero primero necesitamos reconocer de que somos polvo, humillarnos, para que Él haga ese lodo y nos envíe. Y ahí lavarnos en esas aguas de mansedumbre. Que no tener un corazón orgulloso, empedernido, endurecido. De decir: así son las cosas y así han sucedido y así me voy a mantener. O estoy haciendo bien las cosas y así me quiero mantener, cuando no hay entendimiento. Cuando a veces tampoco queremos recibir consejo. Sobre todo cuando el Señor mismo ha pasado una y otra vez alrededor de nosotros para querer hacer ese lodo, pero estamos resistiendo. ¿A qué me refiero? No tenemos una vida de estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Eso es resistirle a Dios. No queremos rendir el corazón bajo su potestad y bajo su gobierno. No queremos rendir nuestra vida. Estamos defendiendo nuestra vida. Defendemos nuestra vida. Estamos como los de la Odisea, que significan los derechos de la muchedumbre, o los derechos de la humanidad, derechos humanos, que hablábamos la ocasión pasada. Que queremos defender nuestra posición, nuestra manera de andar. Que queremos defender nuestro propio consejo y sabiduría. Nuestra propia posición. Que si pedimos para nuestros propios beneficios. Que si buscamos siempre para el bien de nosotros mismos. Aunque tenga conceptos o palabras de Biblia. Seguimos enfocando el corazón en nosotros mismos. Eso es endurecer, eso es ser altivo. ¿Cómo que puede ser altivo? Es altivo. Querer colocar mi pensar, mi deseo, mi corazón por arriba de Dios. Aparte de que es imposible. Habla Isaías, creo 24, refiriéndose a Satanás, que quería poner ahí su trono.
es altivez. Y ahí no está el polvo de la tierra donde Dios quiere trabajar. Por eso la importancia de humillar nuestro corazón delante de Él cuando no entendamos las cosas. Y no aferrarnos a nuestra posición, que es con falta de entendimiento, sentados y mendigando. No, sino que entender cómo Él pasa, como dice ahí, que Él pasa. Y Él dice, y Él vio a ese hombre. Él nos ve. Esos que se humillan y que le dice, Señor, delante de ti, como dice tu palabra, me presento como ignorante, para que tú, Señor, me hagas sabio y yo no sea, como dice el proverbio, sabio en mi propia opinión, porque el consejo del hombre lo conducirá a su muerte, mas el consejo de Jehová prevalecerá para siempre, o traerá vida eterna para siempre. Amén. Entonces el Señor quiere ver a los que se humillan. Dice el Señor, yo no quiero ser como los sabios de este siglo, que digas tú, ¿dónde está el disputador de este siglo? Que no entiende esta sabiduría que es revelada en misterio por el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. Señor, yo no quiero quedarme falto de entendimiento, porque no quiero estar en la posición sentado y mendigando, porque no entiendo lo que quieres hacer con nuestra familia, lo que quieres hacer conmigo, en cómo quitarme también esta situación que me ha oprimido, este yugo de opresión en mi pensamiento, en mi corazón, Señor. Por eso nos humillamos, y el que se humilla, por eso dice, el Señor lo atiende. Como a este hombre, y el Señor lo vio, Jesús lo vio. Pero al soberbio, al altivo, pues el Señor lo va a ver, pero de lejos. Y va a abrir su palabra, y va a sacar esa saliva, y va a hacer barro en nosotros, y nos va a abrir el entendimiento, y va a decir, ve y lávate en el estanque del Siloé, en donde les decía Isaías 8, habla, lávate en esa mansedumbre. Sigue siendo más, se ve creciendo en la mansedumbre, en la sencillez, en la humildad, porque sobre el corazón manso y sobre el corazón humilde es, dice Santiago, que esta palabra o esta sabiduría, que es su voluntad, es implantada en el corazón. Recibirla con mansedumbre, con humildad. Recibe esta saliva con mansedumbre, con humildad, para que se implante esta palabra, para que se implante en ti, y que entonces tú des testimonio de las grandes y poderosas obras de Dios que está haciendo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre ti, para que entonces seas un enviado de Él. Por eso dice que significa Siloé, la palabra Siloé ahí lo significa un enviado, para que tú seas un enviado que continuamente se está lavando, humillando y lavando en las aguas de la sencillez de su palabra, de la mansedumbre. Se está lavando, y el Señor enviándote a que des testimonio de las grandes y poderosas obras que Él está haciendo en medio de este tiempo, de lo que Él ha hecho, por supuesto, principalmente contigo. Amén. Y que otros digan, ¿no eras tú el apático, el resentido? ¿No eras tú el de doble ánimo? ¿No eras tú el mendigo que no sabía nada? ¿No eras tú ese? Y que tú le digas como respondió el Señor, como cuando lo fueron a arrestar en el Getsemaní, que digas,
yo soy. Porque ahí ya no estás mostrando lo que antes parecía Él era, sino ahora estás diciendo yo soy. Yo soy como el que me ha enviado. Me ha abierto los ojos del entendimiento a través de su palabra y me está transformando, como dice Corintios, a su semejanza. Me ha abierto su saliva, me ha abierto su escritura. Ha hablado de lo que sale de su boca. Y me ha quitado el velo y me ha hecho entendido en los tiempos, en su palabra. Ha puesto en mi corazón el gozo y la alegría de buscarle en Él sabiduría. Y me está mudando conforme a su pensamiento, conforme a su corazón. Y me ha estado enviando para dar testimonio de la poderosa obra que hace su palabra. Y por eso puedo decir que es Él en mí, yo soy. Cristo en mí. Viviendo en la fe. Cristo el Señor sobre y en mí. Amén. Y aunque los que decía te hayan señalado, te hayan levantado un prejuicio, tú estarás seguro en ese entendimiento, con los ojos abiertos, de que sí, en un tiempo fui eso, pero ahora no. Él me puso ojos. Él me abrió el entendimiento en su palabra, que es espíritu, que no es sabiduría humana, que es espíritu. Amén. Y que tú des ese testimonio, tú y yo demos ese testimonio. Que lo mostremos a Él. Como les decía, no eras tú, otros decían se parece. Pero ya este hombre ya estaba mostrando al Señor, yo soy, así como Él lo dijo en el Getsemaní. Amén. Es en donde esas aguas, decía, de mansedumbre, nos estamos lavando continuamente. A un hombre manso, que nos haga un hombre y una mujer mansa como Moisés, que no había un hombre más manso que la tierra que Moisés, y el Señor lo eligió para enviarlo a sacar al pueblo de Israel. Un hombre manso que también habla, que es el Señor Jesús en el Evangelio, diciendo: aprended de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Y nuestro Padre lo envió al mundo por amor a nosotros, para que creamos en Él y tengamos vida eterna juntamente con Él. Es así donde el Señor está buscando a hombres que se quieran lavar en las aguas de la mansedumbre, que quieran lavarse en sencillez de su palabra, del carácter de Cristo, que primero recibió, digamos, con el líquido, su palabra, digámoslo de forma alegórica, y después va a esas aguas de la sencillez. Y el Señor te está buscando, nos está buscando, diciendo: te quiero ver porque quiero hacer crecer tu entendimiento. Ya Él no desea que nos estemos en una posición de mendigos, de que no entendamos su perfecta voluntad. Él ya no nos quiere ocultar eso. Por eso le dice a sus discípulos: ustedes ya no serán mis siervos, ahora les llamaré mis amigos, para que sepan mi voluntad. O porque el siervo no sabe lo que quiere su Señor o que hace su Señor. Y es en ese entendimiento que el Señor nos quiere dar. Quiero que sepas mi voluntad sobre ti. No quiero que permanezcas ciego. Quiero que veas las grandes y poderosas obras que quiero manifestar a través de ti, con mi voluntad.
que yo soy tu luz, la luz del mundo. Amén. Y otros no lo entenderán así. Otros no lo entenderán así. Otros no lo van a creer. Van a buscar el error. La gente, lo que los conocían, buscaron el error. No, tú eres el que estabas mendigando. Los discípulos buscaron el error. ¿Quién pecó? ¿Este o sus papás? Los fariseos buscaron el error. Ahora en Jesús, este hombre pecador que hace obras en el día de reposo. Pero esa es la intención, que tú y yo vayamos a su reposo, a su presencia, que entremos a su presencia en su reposo y humillemos nuestro corazón como nunca le has humillado bajo el Todopoderoso, como nunca le has clamado para decirle: soy ciego. Abre tu boca, lávame en la sencillez de tu verdad, de tu presencia, porque quiero ser siervo por amor tuyo. Quiero ser uno de tus enviados. Quiero decir que cuando me pregunten, tú eras, yo soy, reflejando tu semejanza, tu pensamiento, tu corazón. Es así que en este día nos llama el Señor a humillarnos, a entrar en su presencia, en su día de reposo, a entrar en su presencia y decirle a Él: Señor, levántanos de mi silla, de mi condición de estar mendigando. Ya no. Por eso me humillo delante de tu poderosa mano. Habla, que tu siervo escucha, y envíame, y lo haré yo así. Seré obediente, Señor, y estaré en ese estanque para reflejarte a ti y a las obras que tú has hecho conmigo. Sí, Dios hoy quiere levantar a sus de ciegos, a convertirlos a su semejanza, al yo soy. De ciegos, ¿bien?, a convertirlos a enviados, que no son ignorantes respecto a su voluntad, respecto a su deseo. Por eso atendámoslo en este y todos los días. Estemos en su día de reposo, estemos en su presencia y clamemos. Y Él va a ser el primero, como decía, leímos en el versículo 1, vio a un hombre. No quita la mirada de los que se humillan. No va a quitar la mirada, sino que nos va a atender. Amén. Por ello te invito a que en tu casa, cerrada tu puerta, nos humillemos a Dios y ver qué condición tenemos. ¿Qué condición tenemos? Sabemos que nuestra condición es polvo, la vamos a tener que reconocer. Amén. ¿Qué es lo que me está aconteciendo? ¿Qué es lo que no puedo dejar? ¿Qué es lo que me oprime? Humillémonos delante de Él. Y Él nos librará y nos hará un enviado para gloria
honra y alabanza de su poderoso nombre. Voy a hacer una oración para concluir. Yo te pido que ahí, en tu lugar, si tú has creído, que tú también ores a Dios, diciéndole: sí, Padre, también en muchas áreas he sido falto de entendimiento, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que hagas manifiestas tus obras a través de Cristo en nosotros. Que abras, Señor, tu Hijo, el Redentor, el que solamente tiene palabras de vida eterna, el que solamente, dice el profeta, tiene palabras de bien y no de mal, para con los que se acercan y preguntarle a Él. Que no le pregunten a la roca, que no le pregunten al Señor, al madero, al yeso. Pregúntale al Dios vivo, para que Él salga esa saliva de su boca y tome nuestra condición y nos haga esos ojos de entendimiento, que a través, Señor, mi Dios todopoderoso, del carácter manso, de permanecer en el carácter manso, de que sigas formando el fruto del espíritu de mansedumbre, nos hagas unos enviados para manifestar la grandeza de tu poder y de tu grandeza. No para buscar nuestro propio nombre, nuestro propio ministerio. Líbrenos, Dios. Sino para manifestar y decir: ¿quién fue el que te hizo esto? Fue Jesús. ¿Quién fue el que te transformó así? ¿Quién fue? Fue Cristo Jesús. Y dar el testimonio, Señor. Padre, como uno de los enviados de Pablo, Señor, como Tíquico. Y Tíquico les hará saber todo sobre mí. Que si seamos, por esta razón lo he enviado a ustedes. Le dices, Señor, mi Dios, a la Tesalónica: así tú nos, Señor, queremos ser de esos Tíquicos que nos envías para dar razón sobre todo de ti, Señor, testimonio de ti, de tu evangelio, de tu verdad, bajo la obediencia del Espíritu de Dios. Si te bendigo en el nombre de Jesús, si te bendigo, que tú ya no estarás en ninguna de tus áreas sentado ni mendigando, que tú ya no estarás ciego, porque tú entras a su presencia en su reposo, con el corazón necesitado, humillado, y Él te restaura para honra, gloria y alabanza de su poderoso nombre. En el nombre de Jesús, así sea. Estaremos viéndonos en la próxima. Espero que haya sido una palabra que te edifique, que te exhorte, que te anime a seguir buscándolo y a seguir teniendo esperanza en Él, de que tú eres un enviado en Él. Dios te bendiga. Hasta la próxima.